Me he quedado todavía como horas procesándolo antes de tomar la decisión de grabar este video. Como saben muchos, y lo he explicado algunas veces, para mí Dragon Ball ha sido parte de mi vida, totalmente. Este video yo tenía planeado traerlo a futuro en realidad, con una edición distinta. Con edición para empezar, porque creo que este video ni siquiera lo voy a poder editar. Eh, Porque es algo que significa mucho para mí. Eh, Como ya saben, falleció el 1 de marzo y recién fue anunciado el 7 de marzo Akira Toriyama. Este video lo estoy grabando el mismo 7 de marzo, 5 minutos antes de la medianoche. He estado horas dándole vueltas al tema. No lo puedo creer. Eh, Dragon Ball para mí fue algo muy especial. Cuando era niño, y esto ya es un tema personal, que siempre he dicho a algunas personas muy importantes y nunca lo he dicho frente a una cámara. Pero dado el momento y las circunstancias, quiero que se sepan mis palabras de agradecimiento a Toriyama. Yo sé que probablemente ni siquiera nadie de Japón ni siquiera entienda esto, pero se siente liberador decirlo. Yo cuando era niño veía mucho Dragon Ball debido a que mi hermano mayor, para mí mi hermano mayor siempre fue como un ejemplo para mí cuando era niño. Me llevaba muy bien con él, de hecho, pero lamentablemente hubo una época en donde por temas laborales y económicos decidió irse de viaje a Argentina. Esto estoy hablando yo de muchos años. Entonces él me dejó unos DVDs con todo de Dragon Ball. Estoy hablando desde el Dragon Ball de Goku niño hasta el GT, incluyendo OVAs y todo. Y yo, como extrañaba mucho a mi hermano, me puse a ver todo Dragon Ball. Desde el Dragon Ball de Goku niño hasta el GT, he visto la saga de Freezer un montonal de veces, no solamente por esos DVDs, sino porque lo pasaba en Canal 5 acá en Perú. También porque luego dio Dragon Ball Z Kai. Me lo veía un montón de veces. Esa saga es una de mis preferidas. Por el Super Saiyajin y todo. Y no sé, genuinamente cuando veía yo esos DVDs, me sentía genuinamente cerca a mi hermano, pese a que él no estaba acá, en Perú. Con el tiempo mi hermano regresó y bueno, él ya no era el mismo. Sus actitudes no eran las mismas tampoco. Él cambió bastante. Su actitud era un poco más fría. Y bueno, no era el mismo que yo recordaba cuando antes de que se fuera, ¿no? Y el único bonito recuerdo que tenía de él fue Dragon Ball, cuando lo veíamos juntos. Pasaron los años, de hecho, inclusive yo jugaba mucho los Budokai Tenkaichi o los Rain Blast. De hecho, yo jugaba mucho Budokai Tenkaichi 3 con mi primo, que es otro juego que a mí me acercaba muchísimo a mi familia. Mi mamá inclusive sabía lo que era, quién era Gohan, quién era Piccolo. Entonces, pasaron unos años y se anunció el regreso de Dragon Ball, con Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Ahí mi primo me habló, estábamos emocionados, lo vi la resurrección de Freezer, vi Dragon Ball Super cuando salió, gracias a que mi primo me avisó. Y poco a poco me fui acercando nuevamente a mi hermano, porque mi hermano y yo estuvimos, yo sé que no fue intencional por ninguna de las dos partes, pero distanciados. No nos hablábamos mucho, éramos muy fríos el uno con el otro. No era intencional, como digo, entiendo que él vivía con su propio estrés. Y al final, luego, cuando salió Dragon Ball Super, genuinamente nos empezamos a acercar más nuevamente. No, no súper cercanos, pero hablábamos del tema. Era el único tema que nos mantenía, que nos hacía hablar entre ambos, ¿no? Y así fue. Pasó las sagas, pasó el, el torneo de Champa, pasó todo eso y llegamos al torneo del poder. Que para mí significa mucho porque me recuerda mucho a esos tiempos. O sea, ver el torneo de poder en el anime y ver tantas referencias al primer Dragon Ball o a Dragon Ball Z
y verlo con mi hermano de manera semanal, o con mi primo, o con mi sobrino, me hacía sentir feliz de que poco a poco retomaba las relaciones de esa época, ¿no? Y, y genuinamente me hacía sentir más cálido su compañía mientras veía Dragon Ball. Una vez que terminó Dragon Ball Super, no miento, como que la distancia otra vez se mantuvo, no tanto, pero se mantuvo, hasta que salió Dragon Ball Super Broly. Fuimos a verla en estreno. A mí me ha sido, para empezar, la mejor película que he visto de Dragon Ball algún día. Le haré un video. Y una de las que más he vivido con mi hermano y con mi sobrino. Y a partir de ahí hemos hablado mucho más. Las cosas se han ido acercando mucho más. Dragon Ball siempre ha sido un tema de conversación que nos conecta a él y a mí. Es nuestra infancia. Y para mí, Dragon Ball significa recuperar ese lazo que tengo con mi hermano mayor. Siempre. Siempre ha significado eso. Siempre ha significado unir mi, a mi hermano conmigo. Me siento muy triste por el fallecimiento de Akira Toriyama, por el hecho de que él fue el creador de esa obra que hizo que yo me acercara tanto a mi hermano mayor. Y me duele. Una persona que ni siquiera conozco, ni siquiera está en mi mismo país, ni en mi mismo continente. Y aún así me afecta mucho. Muchísimo. Y creo que más de una persona lo siente. El primer Dragon Ball para mí significa mucho porque tiene la escena del abuelo Gohan que a mí me hace acordar mucho a mi abuelo. Cuando falleció mi abuelo, esa escena me representaba muchísimo. También cuando él rezaba la esfera de dragón. Era muy bonito. Y para mí Dragon Ball me hizo una unión en mi familia. Mi mamá se aguantaba ver Dragon Ball en la televisión con tal de que yo lo viera. Hasta mi papá, que saben muchos que yo no tengo una relación muy bonita con mi papá. Pero inclusive él también. Como te digo, si no fuera por Dragon Ball, quizá mi hermano y yo no habríamos arreglado esa relación familiar que teníamos por algún motivo desconocido entre ambos tan distanciada. Dragon Ball significa mucho para mí. Dragon Ball para mí significa familia. Significa calidez, cariño, felicidad. Emocionarme porque Vegeta se volvía canon, por ver a Broly canon, por ver la historia de Bardock por 20ª vez, por, por ver esa pelea que quizás para alguno parecía fanservice, o que el Power Up estaba mal justificado, pero poder verla, disfrutarla, reírme de sus momentos con gracia. No lo sé, es mucho para mí. No supero la muerte del maestro Akira Toriyama. Me va a costar, me ha costado mucho de por sí sentarme acá a grabar. Como les digo, yo planeaba contar esta historia mucho más detalle. No tengo ni siquiera un guión en el cual guiarme. Ni siquiera sé si lo he contado bien la historia. Pero lo que quiero llegar es que Dragon Ball, como franquicia, de verdad me unió a mi familia más. Y eso se lo voy a agradecer de por vida al maestro Akira Toriyama. No sé qué deparará el futuro de la obra. No sé qué pasará de ahora en adelante. No tengo ni idea. No sé, no estoy informado del tema. No lo sé, la verdad. Pero me duele mucho. Y eso que, como digo, ni siquiera es una persona que conozca. En persona me refiero. Pero gracias. Le agradezco de por vida crear una obra tan grande. Que me ha hecho pasar muchos momentos. Por hacer unas sagas tan memorables, unos personajes tan memorables. Y le agradezco porque él unió indirectamente a mi familia. Dragon Ball significa mucho para mí y mucha gente que me conoce lo sabe. Para mí Dragon Ball es, es mucho, es mucho. Una parte de mi vida. Alguna vez no lo he contado en cámara, porque generalmente me da vergüenza hablar de estos temas en cámara.
pero era necesario desfogarme un poco. Gracias, maestro. De verdad, muchas gracias. Akira, espero que estés descansando en paz. Y, y gracias por marcar a toda una generación. Gracias, maestro.